Bueno, ya estamos en la mesa. Lo que vamos a hacer es forrar nuestro molde con cualquier papel que tengamos. Yo uso papel de cemento, puede ser cualquier otro papel que ustedes tengan a la mano, papel periódico, papel de cuaderno, cualquier otro papel. El molde puede ser cualquier tamaño, ¿no? Digamos, ya he hecho un video de cómo hacer moldes redondos, pero hice una muestra con un molde pequeño, ¿no? Pero la idea es esa: si tenemos un balde o algo, de ahí podemos sacar un molde, le damos simplemente la forma. Ya estaré enseñando seguro más a fondo cómo hacer con baldes, así, para hacer moldes más grandes, ¿no? Acá ponemos la manguerita en nuestra boca de la maceta para que salga al mismo tamaño. Entonces son dos mangueras para que salga más o menos grueso, ya que no conseguí una manguera en sí muy gruesa, así que estoy utilizando dos, una gruesa y una delgada, para que salga un grosor más o menos considerable, ¿no? No tan delgado ni tan grueso, para que no se vea tan tosco la maceta. Le ponemos nuestra mallita, la malla, para asegurar que todo esté bien, para que resista nuestra maceta. Y ahora preparamos nuestra mezcla. La mezcla ya sabemos que es 2 de arena y 1 de cemento. Vamos subiendo la mezcla, La mezcla no debe ser tan aguachenta ni tan seco, ¿no? Acá el mío está un poco aguachenta, pero vamos a ir secando para que no se nos caiga, ya que la maceta es semi recta, y digamos, con meta que más recta sea, más posibilidades que la mezcla, si está muy, digamos, aguachenta, se venga abajo, ¿no? Como van a ver acá un ejemplo, cuando estoy puliendo, ven cómo se está abriendo ese lado, es porque la mezcla aún está un poco más aguachenta en ese lado. Así que vamos a ir parchando y cortando, y vamos a ir también lo que es el secando. Vamos a ir secando mayormente la parte de abajo, ¿no? Es que la va a aguantar todo. Y después ya seguimos secando todo en sí, toda la maceta, ¿no? El secado es para que no pase eso, ¿eh? Muchos me preguntan, ¿para qué secas tanto? Es para que no se chorree la mezcla. Si nosotros seguimos trabajando, imagínense, toda la mezcla se nos vendría abajo. Ese es el secado, ¿no? Y todo lo que se bota ahí lo recolectamos en nuestro recipiente donde hacemos la mezcla, y simplemente le agregamos más agua y otra vez tenemos mezcla, ¿no? Así que no se desperdicia nada, todo se reutiliza. Bueno, acá en digamos, ocasión, deberíamos utilizar lo que es el alambre galvanizado, pero por ahorita no he encontrado, así que lo estoy haciendo sin alambre. Usted hágalo con alambre, por favor, para que la maceta esté bien amarrada, ¿no? Bien hecha, que en caso se raje o se golpee, no se vaya a partir o algo, ¿no? Que todo junto, todo unido. Así que pues vamos una mezcla más, como digo, con la misma mezcla que hemos secado, agrego agua y seguimos teniendo más mezcla. Vamos a darle una forma más recta, porque en sí el molde, como ven, es al principio no era, digamos, recta, no era semi recta, como les comenté, y eso se debe a que si es recta la maceta con ese tipo de moldes, no va a salir, se va a quedar atracada al momento de desmoldarlo. Por eso el molde debe ser semi recto, nunca recto debe ser, porque si no, en este tipo de moldes de cemento se va a quedar atracado. Encima, si no está bien, digamos, derecho, peor, porque va a haber bultos, algo donde el cemento se atraca ahí y va a ser imposible. Por eso algunos seguro cometen ese error y no pueden desmoldar al final, ¿no? Así que el molde debe ser siempre semi recto, ¿no? Tipo cono, así trapezoidal, ¿no? Pero si es en caso así, no lo hagan recto, hagan semi recto, y al momento de hacer la maceta ya lo pueden, digamos, como yo en este momento, el modelo que me piden es casi recto la parte de la mitad de la maceta, de la boca para la mitad,
Como ven, estoy sacando para ir siguiendo parchando y hacerlo lo más recto posible, ¿no? Ya que, como lo explico, el molde no debe ser recto. Esa es la forma que se puede hacer una maceta recta con moldes de cemento. Vamos a ir agregando la mezcla. La mezcla de 2 de arena y 1 de cemento. Para estas macetas más grandes usamos arena gruesa y arena fina. También he hecho un video donde muestro cuánta cantidad, aunque yo estoy explicando, por si quieren verlo a más detalle, ahí les estaré dejando acá una tarjetita arriba, o seguro en la descripción sobre la mezcla, ¿no? Cómo se prepara, para qué macetas usamos la arena gruesa y la arena fina, ¿no? Y en otros casos para solamente arena fina. Normalmente es para macetas pequeñas. Y vamos viendo, ya hemos combinado las partes rectas, ahora vamos a hacer la parte ovalada. Y vamos agarrando mezcla casi no tanta aguachenta y vamos haciendo como se aprecia en el video, ¿no? Vamos desparramando toda la mezcla encima de esa parte ovalada, ¿no? Para darle la forma ya poco a poco. Vamos agregando sin miedo, que ustedes deben ir empezando haciendo macetas pequeñas, y de ahí ya se vienen haciendo macetas más grandes. Se lo digo por experiencia, yo también empecé haciendo macetas realmente pequeñas, me salían mal y poco a poco fui mejorando, ¿no? Todo es, digamos, lleva un proceso. No pretendan que se pueden hacer macetas grandes al primer intento o algo. Todo es un proceso. Yo tampoco lo sabía y poco a poco fui aprendiendo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque muchos en los comentarios me dicen, necesito macetas de tal tamaño, me dicen, pero no han practicado ni siquiera o han hecho macetas pequeñas, ¿no? Y digamos, y si no tienen la experiencia de hacer una maceta pequeña, mucho menos le va a salir una maceta más grande, que en sí necesita tener más práctica, saber la mezcla, digamos, cuando está aguachenta, cuando está maduro, cuánto secar, ¿no? Si la maceta está muy aguachenta, se debe secar bien demasiado, ¿no? Si la maceta está un poco, digamos, seca, digamos la mezcla misma, ¿sí? Entonces se seca poco, o si nos vamos a desmorar, secamos poco nada más, ¿no? Porque digamos, les pongo un ejemplo, yo mientras que ven el video del proceso, no quiero distraerlos, antes lo voy comentando, dándole tips, detalles. Digamos, si estoy en pleno maceta y me llaman para hacer algo, o algo que yo me demore unos 5, 6 o 10 minutos, y lo dejo secando y sé que me va a demorar tanto tiempo, entonces lo seco poco, no mucho, ya que todo el tiempo que me voy a demorar, la maceta va a ir secando, el cemento mismo se va a ir secando, ¿no? Porque si secamos normalmente hacemos y nos demoramos 10 minutos más, la maceta va a estar muy dura y va a ser muy difícil de poder manejarla, ¿no? Moldearla, mejor dicho, pues moldearla, y va a costar un poco más de trabajo, ¿no? Es preferible, ya como digo, empezar macetas chicas, conozcan cómo se maneja el cemento, cuánto tiempo demora. Ustedes mismos se van a dar cuenta conforme van haciendo. Pues esto es práctica nada más, ¿no? Ya hemos hecho, miren, hablando, hemos hecho ya todo, la parte de los costados, antes de falta de otra base. Como siempre echamos agüita, lo secamos y toda la mezcla toda la mezcla que sale acá, vamos a hacer el platito para esta maceta misma. Platos de cemento, también he enseñado cómo hacer platos. Todos los links los encontrarás digamos, en el canal, en mi lista de videos. Y vamos a ir sacando ya les he enseñado en otros videos, no recuerdo ahora, pero es una especie de jevecito o cualquier cosa que tengamos que se pueda, digamos, mover, algo así, ¿no? Que se pueda moldear, que sea como elástico y de la forma, ¿no? Ahí usamos nuestro frotacho, lo que viene a ser la madera. Vamos frotando todo, pues como les repito, la maceta debe estar para este tipo de trabajo, y sobre todo si es recta la maceta, como la parte de abajo tiene que estar bien seco, ya que vamos a ir moviendo, y la mezcla debe estar bien posicionada, ¿no?
para que no se nos caiga como al principio del video, ¿no? Esa es la diferencia, porque se seca. Y ahora sí vamos haciendo pequeñas pulidas cortas en todo lo que viene a ser la maceta. Ya está quedando, dando toda la forma, ya prácticamente ya nos falta solamente el pulido y pequeños detalles. Vamos terminando haciendo, ¿no? Así ustedes pueden hacer el diseño que quieran, pueden hacerle de esta misma forma, pero un poco más ancho, que quede como, digamos, un baldecito así, ¿no? Pequeño, o pueden hacer un modelo más alto. Ya depende de ustedes. También pasamos a ir a la parte de arriba de la base para darle una forma más ovalada. Hacemos los huequitos, pulimos los huequitos, seguimos puliendo, pulidas cortas, pequeñas. A veces cuando hemos hecho raspola, a veces nos salpica pedacitos de cemento, así que vamos a tratar de desaparecerlo eso, ya que nosotros usamos arena gruesa para esto y quedan como piedritas, así que lo aplastamos con la misma plancha. Y ahora hacemos las pulidas ya largas, ¿no? Preferiblemente una a la vez, o sea, una para toda una vuelta, para que no queden, mejor dicho, marcas de la plancha, ¿no? De cada vez que estamos puliendo, ¿no? Que una vuelta simple. Bueno, ya estamos acabando con lo que viene a ser nuestra maquetita, así que vamos a limpiar nuestra manguerita, la parte de abajo. Ya saben, con una bolsa y una esponjita vamos sacando las pequeñas marcas. Obviamente la parte de arriba, la que es la ovalada, que no queda perfecto, y vamos desapareciendo las marcas de la plancha, ¿no? Si lo dejamos por un día, o depende del clima, a veces 18 horas, 20 horas, por lo que no pasa de 24 horas, sino a veces es el motivo que se atraca la maceta, ¿no? Y para el desmolde les dejaré un enlace acá de cómo desmoldar, para que vean. Y ya sacaré un video más de cómo desmoldar parte 2, para que si a alguno les queda duda. Ahí vemos cómo queda la maceta desmoldada. Como ven, nos quedan unas marquitas de la manguera, pues ya le hemos tapado con cemento, ¿no? Para que se vea más bonito, ¿no? Ahí está nuestro plato. Como ven, así queda ya hecho la maceta. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.